Lo que le corresponde a cada ciudadano tiene que estar en proporción a su contribución a la sociedad, sus necesidades y sus méritos personales. Y el protagonista eres tú. Foro Jurídico. ¿Qué tal, amigas y amigos de su programa Foro Jurídico? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión de una semana más que inicia aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro. Mi nombre es Omar Bielma Luna y pues como siempre es un gusto estar aquí frente a ustedes. En el caso de quienes tienen la oportunidad de vernos en alguna de las plataformas o en TV abierta y por supuesto también para nuestros radioescuchas. El día de hoy, nuevamente, nuestra compañera querida, la maestra Margarita, pues tiene que atender asuntos de salud, no estará con nosotros. Le enviamos un abrazo, un saludo afectuoso desde acá, desde el foro, esperando que ya el próximo lunes se reincorpore y que pueda estar acá haciendo presencia. Teléfonos en cabina para que nos manden sus comentarios: 442-192-1293, 442-192-1200 a la extensión 37120, y de igual manera también tenemos números para que puedan enviar sus mensajes por WhatsApp. Ahora aparecerán en pantalla también para que puedan manifestarnos y externarnos sus inquietudes, sus preguntas acerca de cada uno de los temas que abordamos aquí en su programa, Foro Jurídico UAC. 442-344-1404, ese es el primer número para mensajitos de WhatsApp, y 442-186-8869. Esperamos todas sus inquietudes. Continuamos en esta emisión del día de hoy con el tema que hemos venido trabajando desde hace 2 programas anteriores. El día de hoy será el último ya sobre este tema, en donde sobre todo hemos intentado transmitirles a ustedes una serie de conocimientos, de ideas, información respecto a el peritaje como medio de prueba. Y bueno, pues el día de hoy no es la excepción, estaremos cerrando ya con información al respecto. Decir en principio, es una pregunta que creo algunas y algunos de ustedes podrán estarse haciendo: ¿dónde se forma un perito? ¿Cuál es el tipo de formación que debe de tener y en dónde la puede recibir? Vaya pregunta, porque no hay como tal una escuela de peritos. Entiéndase que en el campo de las ciencias forenses, las áreas, las disciplinas y ciencias que intervienen en un litigio, que coadyuvan en un proceso jurídico, pues son muy variadas. Puede ser un químico, puede ser alguien del área de la arquitectura, puede ser alguien del área de la lingüística, la psicología. En ese sentido, evidentemente, pues se requiere una formación profesional, en principio sobre el área que compete a la disciplina o la ciencia. Se requiere, por supuesto, de tener experiencia en el campo, un dominio sobre los conocimientos de esa área en la que uno se formó en licenciatura, en maestría, en doctorado. Y en el caso de aquí de Querétaro, quien quiera formar parte del padrón de peritos y peritas del Tribunal Superior de Justicia, tiene que atender a una convocatoria que anualmente se publica por parte del tribunal, realizar un curso donde sobre todo pues se le apuesta a transmitir conocimientos e información acerca del sistema de justicia,
todas las innovaciones que ha habido, las reformas, la manera en la que se imparte justicia, en este caso aquí en el estado de Querétaro, los procedimientos que hay que atender. Evidentemente hay que presentar también una documentación que acrediten los conocimientos y la formación académica del aspirante para poder formar parte de este padrón y posteriormente pasar la evaluación. Hay una evaluación que se realiza y bueno, pues en función a esto se determina quiénes sí pueden formar parte de ese registro, de ese padrón de peritas y peritos en el estado, dependiendo del área que corresponda, y por supuesto esta es una información pública que pueden encontrar ustedes en internet, en la página del Tribunal Superior de Justicia, y de esta manera pues es que uno puede recurrir a un perito o perita en las materias que se estén buscando dependiendo de las características del caso. También hay peritos y peritas que trabajan de manera independiente. Sin embargo, para este sector, pues también es necesario tomar protesta frente al juez correspondiente en el caso que se vaya a atender, presentar la documentación que acredite no solamente la formación profesional, sino también la experiencia que se tiene en el ámbito al que se pretende dar respuesta para poder atender al peritaje y por supuesto seguir con precisión y de una manera ética y profesional pues todas las recomendaciones y los procedimientos para poder ser partícipe en un proceso de investigación y de juicio para una situación en donde de por medio se requiere un peritaje. Ahora bien, ya se tiene el padrón de peritos y peritas, ya se eligió a un perito que va a trabajar sobre un aspecto particular en un caso determinado. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan las y los peritos en el curso de su práctica? Pues son varios. Acá para la emisión del día de hoy hemos seleccionado algunos de los principales. Por supuesto que no vamos a agotar todas las dificultades, tanto metodológicas, burocráticas, que pueden llegar a suscitarse en el desarrollo de un ejercicio profesional de esta naturaleza, pero pues sí queremos compartir con ustedes, nuestro auditorio, algunos de los más representativos. Y quienes estén viendo pantalla, viendo la imagen, podrán ir siguiendo conmigo la descripción de cada uno de los puntos que a continuación iré tratando de transmitir a ustedes. Quien está en radio, pues podrá seguir también puntualmente la descripción que haré de cada uno de estos puntos. Si me ayudan en producción, por favor. Una de las problemáticas que se presenta con mayor frecuencia es el acceso limitado a la información o la evidencia del caso. Y en muchas de las ocasiones, el perito, independientemente de la materia de la que se trate, no cuenta con todos los datos necesarios para realizar un análisis a profundidad, un análisis completo. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pueden ser muchas las situaciones, pero una de las más recurrentes es la falta de colaboración de las partes involucradas. O bien no se tiene acceso a toda la documentación, a todas las evidencias o los informes que ya se han generado sobre el caso. Hay peritos, por ejemplo, a los que se les niega el acceso a las carpetas de investigación. Y bueno, pues esto no se puede hacer. Esto de hecho está normado. Un perito puede tener acceso a la carpeta de investigación si así lo requiere. Evidentemente, pues tiene que atender al mecanismo administrativo
en conjunto con la asesoría jurídica de la parte que haya solicitado su colaboración para poder tener acceso a la carpeta de investigación o expediente según se trate el caso. Pero esto ocurre frecuentemente, este acceso limitado a la información o la evidencia que ya se ha generado del caso en cuestión. Si pasamos al siguiente problema, por favor, que es también un error que yo colocaría más en una dimensión metodológica y que tiene que ver con la ambigüedad en los objetivos planteados para el peritaje. Cuando el juez o cuando alguna de las partes o ambas partes, ya sea la parte acusadora o la parte defensora, no especifican claramente las preguntas que debe responder el perito, y además cuando el perito en conjunto con los distintos actores jurídicos no han formulado bien cuál es el objetivo del peritaje, que va de la mano de los cuestionamientos y las preguntas que se diseñan para poder resolver la controversia, el peritaje, el dictamen en cuestión, puede resultar sumamente ambiguo o bien estar incompleto. Es por eso que el diseño de las preguntas debe ser metodológicamente adecuado y pertinente, además, dependiendo del área de conocimiento, del área de expertise en la cual se encuentra desarrollando su trabajo el perito o la perito. Hay preguntas que desde un punto de vista epistemológico no son posibles de responder atendiendo al área de conocimiento. Y esto debe de aclararse también con las partes involucradas. Es un ejercicio muy interesante de interdisciplinariedad cuando los peritos expertos en un área de conocimiento tienen esta discusión con los actores desde la parte jurídica. Esto ocurre también frecuentemente y por eso es importante tener una comunicación abierta entre las partes involucradas y quienes van a proporcionar información, sobre todo desde el punto de vista jurídico, al perito. Entonces, recomendación para las y los colegas que están realizando peritajes: mantengan canales de comunicación abiertas con los distintos actores jurídicos que participan en el caso. Esto es fundamental. Tercera problemática que se presenta en este contexto. Por favor, si me ayuda la gente de producción para transitar a la siguiente. La tercera problemática es más bien de carácter operativo, diría yo, y tiene que ver con el tiempo, los plazos insuficientes para la realización del análisis. Sabemos ya de por sí que la Procuración de Justicia, el investigar y el resolver un caso en un contexto jurídico suele ser a veces muy tardado por todo, por la complejidad de los propios casos, por la dilatación en la información, porque a veces la construcción de evidencias, los hallazgos generan múltiples situaciones de controversia, porque desde el punto de vista jurídico también hay recursos que se pueden promover para generar aplazamientos de los distintos momentos procedimentales. Y en ese sentido, los plazos legales para la entrega de los peritajes, de los dictámenes, pueden ser muy ajustados, lo que afecta la calidad y profundidad de los análisis que se estén realizando. Esto sobre todo también, y como recomendación para las y los abogados, si van a solicitar un peritaje, es importante hacer un análisis meticuloso del caso
porque si van a solicitar un peritaje es muy importante hacerlo y tenerlo considerado desde los primeros momentos en los que se está atendiendo el caso. Los tiempos suelen acortarse mucho. Hay casos además que por sus características ameritan plazos de tiempos prolongados que a veces se ajustan de manera muy limitada o no, simple y sencillamente no da tiempo, porque también tenemos que considerar otras variables, las distancias, los recursos de la gente para poder presentarse a las entrevistas, en el caso de algunas áreas de conocimiento, o los tiempos también y las distancias para un perito que tiene que desplazarse a algún lugar que no es tan cercano. Eso hay que considerarlo, toda la sistematización de la información y entender que un peritaje es en realidad una investigación. Es un proceso de investigación muy meticuloso que tiene que ser trabajado con mucho detalle. Y bueno, pues en ese sentido, el tiempo es una variable que debemos de considerar para poder realizar un análisis a profundidad y dar respuesta a todas las preguntas que se han planteado en la estructura y en el contexto de un trabajo pericial. Nuestra siguiente problemática, la disponibilidad de tecnologías o metodologías adecuadas. Y esto tiene que ver con la accesibilidad que pueda tener el perito para poner en juego estas nuevas tecnologías o nuevas metodologías dependiendo del área de conocimiento. La falta de herramientas avanzadas o métodos actualizados puede impedir un análisis adecuado del caso. El ejemplo más común que tenemos son las áreas de la informática o la genética, que han tenido un avance tecnológico muy importante y en donde no necesariamente nuestro país y nuestro estado están a la vanguardia en ese sentido. Y miren que en el caso de nuestro estado, pues sí ha habido un esfuerzo muy importante para poder tener la tecnología al alcance de las distintas áreas de procuración de justicia. Piensen, por ejemplo, en qué ocurre con una identificación forense que se tiene que hacer de un resto humano, por ejemplo. Y el caso mediático al que todos seguramente hemos escuchado es Ayotzinapa. Recordarán que muchos de los restos humanos que aparentemente se encontraron, pues tenían que atravesar por todo un proceso de identificación forense en el campo de la genética y pues acá en ese momento en México no se contaba con los laboratorios para poder hacerlo. En el caso de la informática, pues bueno, es un ejemplo tremendamente ilustrativo de cómo las tecnologías en el área de la informática han avanzado tanto y luego no tenemos acceso a ciertos programas, ciertos softwares que ayudarían mucho para poder hacer un análisis de información o simple y sencillamente eso todavía no está normado, no está legalizado, homologado con las leyes vigentes. Esa es también una problemática que hay que atender. Nuestro siguiente problema en el proceso pericial es la complejidad técnica del asunto. Hay casos que por sus características, por la diversidad de elementos que presentan en su construcción como caso, requieren de conocimientos muy especializados. Requieren la participación interdisciplinaria de muchos profesionistas en el ámbito pericial y esto suele dificultar la integración de un informe. Piense nuestro auditorio en qué ocurre cuando estamos frente a un fraude financiero
o un delito contra la salud en contextos internacionales. Cuando se solicita un peritaje en este tipo de problemáticas, pues evidentemente desde la solicitud de información hasta la posibilidad de poder empatar esfuerzos con otros colegas que están realizando también el análisis del caso, suele ser complicado, incluso hasta por el idioma, ¿no? En contextos internacionales. Son casos muy interesantes y solo lo dejo sobre la mesa para su curiosidad. Hoy se está trabajando mucho desde la complejidad de los casos para poder resolver cuestiones técnicas como puede ser un peritaje. Nuestra sexta problemática que queremos compartir el día de hoy con ustedes, el conflicto de intereses. Ocurre cuando un perito tiene vínculos personales, profesionales, económicos o de cualquier otra índole con una de las partes involucradas en el litigio. Ello definitivamente compromete su imparcialidad y objetividad, lo cual puede afectar la credibilidad del dictamen y, en consecuencia, el desarrollo y resolución del caso. ¿Qué hacer en esta situación? No tomar el caso. Mi recomendación para las y los peritos. Nuestro siguiente problema, voy un poco más rápido para poder terminar en tiempo con el programa. La falta de cooperación de las partes. Y esta situación ocurre sobre todo cuando una o ambas partes se niegan a proporcionar información, el acceso a evidencias o recursos necesarios para el análisis técnico o científico que deben realizar las y los compañeros peritos. Las partes pueden omitir, ocultar o retener documentos, datos o testimonios esenciales para el peritaje, y esto evidentemente redunda en una situación inadecuada para la elaboración del dictamen. Nuestro siguiente problema, con esto vamos a ir cerrando, es la interpretación subjetiva de los datos, especialmente cuando el perito incurre en sesgos personales, prejuicios, creencias o falta de evidencia científica. El número 9, nuestra problemática número 9, tiene que ver con las limitaciones legales o normativas, ya que éstas restringen la capacidad del perito para actuar con eficacia, acceder a información relevante o aplicar metodologías avanzadas. Estas restricciones pueden generar problemas en la calidad, la validez y la utilidad del dictamen pericial dentro de un proceso judicial. Las normativas legales a menudo no están actualizadas o alineadas con los avances científicos o técnicos, y esto limita la capacidad del perito para emplear metodologías de vanguardia. Y por último, querido auditorio, los riesgos de cuestionamientos en el tribunal. Cuando estos se realizan de manera excesiva, inapropiada o con la intención voluntaria de desacreditar al perito, pueden convertirse en un problema altamente significativo para la efectividad de su trabajo. Estos cuestionamientos no solo afectan la percepción del trabajo del perito, sino que también pueden influir en la validez de las pruebas y, por supuesto, en el resultado final del veredicto. Estos, queridos amigos y amigas, pues son algunos de los principales problemas que se enfrentan en el contexto de los procesos periciales. Espero que la información que les hemos tratado de acercar en estos últimos 3 programas sobre los peritajes y su importancia haya sido de utilidad. Mándenos sus cuestionamientos, sus preguntas, y el próximo lunes pues aquí los estaremos esperando con un tema más en este su programa Foro Jurídico. Tengan una excelente semana, un inicio de semana fabuloso, y bueno, pues a disfrutar de la vida, que es muy corta. Nos estamos viendo.
Lo que le corresponde a cada ciudadano tiene que estar en proporción a su contribución a la sociedad, sus necesidades y sus méritos personales. Y el protagonista eres tú. Foro Jurídico.